Bendecida tarde, bendecido sábado, bendecido Shabbat. Que el Eterno nos bendiga, nos guarde, haga resplandecer su rostro en nosotros, traiga sabiduría y entendimiento, que podamos ser fortalecidos en el poder de su palabra, de su amor, y seguir caminando en ese propósito y llegar a la meta. Así como él le dijo a Elías, que se levantara, que comiera, porque largo camino le restaba andar. Y a nosotros nos resta mucho camino por andar, hasta que sea la voluntad del Padre en esta tierra. Amén. Hoy quiero compartir un poquito de la porción, la parashá de la semana, de la número 30, que es el ciclo de la porción de la Torá semanal. Esta porción tiene algo importante, algo bonito. Se llama Kedoshim, y Kedoshim en hebreo significa santo. Santo en hebreo significa Kedoshim, que es santo. En Levítico 19:2 dice: habla a toda la congregación de los hijos de Israel y dile: sean santos, porque yo, Hashem, vuestro Elohim, soy santo. Entonces, el Eterno le está diciendo al pueblo, ya ellos están están en el desierto todavía, pero el Eterno le está diciendo: dile al pueblo que sea santo, que se consagre, porque yo soy santo. Ya están cerca de llegar a la tierra prometida, y para entrar a la tierra prometida tienen que ser santos. Fíjate que antes de ellos llegar a la tierra prometida, el Eterno le dice que tenían que derribar las naciones que estaban dentro de ellos. Porque muchas veces cuando hablamos de naciones, las naciones tienen varios significados. Pero cuando el Eterno te habla que tú tienes que derribar una nación, tú tienes que tener mucho discernimiento para saber si el Eterno te está enviando a derribar alguna potestad, a derribar alguna maldición que hay en una nación. La nación no específicamente tiene que ser que tú vas a salir de tu ciudad a otra ciudad o de tu nación a otra nación. Puede suceder, pero tienes que tener discernimiento para que cuando el Eterno te hable. Muchas veces el Eterno habla de las naciones que están dentro de nosotros, que hay naciones que están impidiendo que esa tierra prometida nosotros la podamos alcanzar. Entonces, cuando Él le dice, tienen que derribar esas 7 naciones, el número 7 es el número perfecto, pero ¿por qué el Eterno le dice que tenían que derribar esas naciones? Aparte de que tenían que irlas derribando de ellos mismos, lo que estaba dentro de ellos. A medida de que ellos derribaban lo que estaba dentro de ellos podían ir conquistando cada nación por donde ellos iban pasando. Y eso pasa. Un ejemplo, yo por lo menos, ¿cuál era una de las naciones fuertes que yo tenía? Que yo no era aceptada. Y eso a mí me hacía sentir mal, porque yo quería que la gente me aceptara. Y hasta que el Eterno me ministró sobre las naciones, y yo me di cuenta, yo tengo que derribar esa nación. Y yo recuerdo que mi pastor, ya él está muerto, uno de los pastores que tuve, porque yo me congregué, yo tuve otro pastor. Y cuando él me oró por mí, yo le pedí permiso a él, por eso mismo que había dentro de mí. Yo un día hablé con él, un hombre muy sabio, muy entendido en las cosas, y yo le pedí permiso para yo ir a otra iglesia para ver si yo era la del problema. Entonces yo le dije, yo quiero que usted me dé permiso para yo visitar otra iglesia. Había un apóstol que ya yo había tenido comunicación con él, y él había discernido el ministerio que el Eterno estaba preparando para mí. Y él un día me lo dijo, me dio una palabra. Luego de 4 años más o menos,
yo le pedí permiso a mi pastor, porque yo veía que no avanzaba. Y había un fuego dentro de mí tremendo, había una cosa dentro de mí y yo quería aprender, yo quería hacer muchas cosas. Y yo le dije, pastor, déme permiso está haciendo frío, para yo visitar otra iglesia. Si yo no soy aceptada, yo me regreso, pero déme permiso. Y él aceptó y él hizo una oración por mí. Él hizo una oración donde él le dijo al Padre que viera los deseos de mi corazón, que me ministrara, pero que pusiera gracia en mí, para que cuando las personas me vieran la gracia que Él había puesto en mí. Bueno, y verdad, me fui a la otra iglesia, siempre que tenía oportunidad iba. Nunca nadie supo eso. La gente decía que yo era una desobediente, que yo me había ido en desobediencia. Nunca nadie supo que yo había hablado, hasta que un día yo se lo comenté a mi hija. Y yo le dije, yo salí de la iglesia con permiso de él. Y bueno, y sucedieron muchas cosas que a medida de que nos vayamos conociendo y podamos ir conversando, yo les voy a ir siempre contando un pedacito de mi parte, de mi vida, de lo que ha pasado. Sin nombrar a ninguna iglesia, sin nombrar a ningún líder, sin dañar el testimonio de nadie, porque hoy yo entiendo que todo lo que yo pasé en mi vida, desde que empecé a conocer al Eterno, desde que Yeshua me salvó, que salió al campo y me encontró, yo pienso que todas esas personas que estaban a mi lado era que Yeshua las colocaba para enseñarme. Si ellos no entendían eso, quizás no es cosa mía. El Eterno haría algo. Pero yo pienso que cada una de esas personas tuvo que ver con lo que hoy en día yo soy. Y bueno, y de verdad hubo un cambio en mi vida. Hubo un cambio en mi vida. Mi vida cambió. Las personas empezaron a conocerme desde el principio. Cómo era yo. Habían unos que no me aceptaban. Una vez una persona me dijo, es que todos no te queremos. Y eso se acepta. Eso se acepta. Entonces, cuando el Eterno dice una nación, tenemos que discernir de qué nación está hablando el Eterno. Entonces el Eterno le dice en Levítico 19, le dice, háblale a la congregación y dile que ellos sean santos, Kadoshim, porque yo soy Kadosh, porque yo soy santo. Entonces, en esa ocasión, Moshe Rabenu, Moisés, él recibió la orden y la convocó al pueblo, incluso a las mujeres, a los niños. La razón para hacer fue que habían muchas leyes que cumplir, y si no estaban en esa santidad, no podían cumplir las leyes. Eso es como el fruto del Ruach Kadosh, del Espíritu Divino. Hay personas que dicen, yo estoy llena de los frutos, pero del fruto, ok, tú estás llena del fruto, pero tú tienes que abarcar, porque un árbol no da un solo fruto bueno. Y los que están malos se caen al suelo, lo pisotean y ese fruto no vuelve a subir. Nosotros tenemos la ventaja, la bendición, que nosotros podemos llegar delante del Eterno, pedirle perdón si hemos contristado al Rúa, si hemos conquistado a su espíritu, si lo hemos contristado, tenemos la ventaja de que a medida, y eso no es en un día, le está hablando una persona que ha pasado por eso. Eso es igual cuando a usted se le cae algo y usted no se da cuenta, y usted lo pierde. Pero llega un momento, a mí me ha pasado, que yo he perdido cosas en el camino y pasa tiempo y de repente paso por un lugar y alguien me dice, mira, en cierto tiempo a ti se te... porque verdaderamente era mío. Entonces eso es lo que el Eterno le está diciendo. Tienen que ser santos, porque
Hay muchas leyes que cumplir. Gracias a Yeshua que nos trajo la salvación, que no tenemos que cumplir esas 613 leyes que hay. En ese versículo también nos está enseñando que la santidad no es solamente, que no era solamente para los sacerdotes ni los levitas. La santidad no es solamente ni para el pastor ni para los líderes. La santidad es para todos. Todos tenemos que estar en santidad. Que no vamos a ser santos 100%, 1000%, 2000%, no. Porque siempre va a haber algo en nuestra vida que nos va a llevar a hacer cosas, los pensamientos. Uno lucha cada día con algo. Por eso es que la palabra es específica en decir que cada día vivamos un día a la vez. Este día, esto. Y no olvidarnos que en el tiempo, en el momento de la oración, cuando ya nos vamos a acostar, que nosotros pidamos perdón por lo que hicimos. Si ofendimos, pidamos perdón al Eterno y no nos acostemos. No permitamos que las ascuas vengan sobre nuestra cabeza y que queme ese fuego de los pensamientos. Entonces, una de las cosas que cuando este versículo nos enseña de la santidad, tenemos que entender, hay una santidad tremenda que muchas veces, mañana ya es el Día de las Madres, muchas personas están pensando que le van a regalar a su mamá, qué van a hacer, pero cuando el Eterno dice en Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se prolonguen en la tierra de Hashem, tu Elohim, que Él te va a dar. No puede haber bendición en tu vida si tú no honras a tus padres. Tú puedes tener todas las comodidades, pero siempre va a haber algo. Porque si tú no honras a tus padres con lo que tú tienes, tú no puedes esperar que a ti te vengan bendiciones. No esperes que sea el Día de las Madres, no esperes que sea el día del cumpleaños, no. Tú tienes que honrarla todos los días. Todos los días, no tiene que ser específicamente un domingo, un lunes, un martes, no, el día que tú quieras, el día que el Eterno te ponga en tu corazón, de que tú lleves a tu mamá a un almuerzo, que tú le regales una fruta, que tú le regales un par de zapatos, no tiene que ser un día específico, porque el Día de las Madres todos los días mientras tú tienes a tu madre viva. Yo no tengo a la mía viva. Y son cosas, no me siento mal ni me arrepiento de nada, porque yo viví con mi mamá a plenitud. Sus últimos años, sus últimos meses de vida fue algo hermoso, que eso luego lo contaré en mi testimonio, porque quiero dejar eso para contarlo en mi testimonio. Entonces, la palabra hebrea traducida como honra es kabad, que significa, fíjese lo que significa honra: pesado, ser rico, tener honra, ser una carga. Y en Éxodo está escrito que debemos honrar a nuestros padres y a nuestra madre. Y en Levítico 19 está escrito que debemos temer a nuestra madre y a nuestro padre. No es lo mismo honrar que temer. Honrar a los padres no solo tiene que ver con mostrarles respeto, sino también darles los bienes materiales y necesarios y satisfacer sus necesidades cuando estén en apuro, como está escrito en Mateo. Entonces, muchas veces la santidad de nuestra vida, cuando nosotros estamos en los caminos del Eterno, tú puedes tener un ministerio, tú puedes adorar, pero si tú no honras a tu madre, ese ministerio no te sirve, porque tú no estás dando testimonio. ¿Cómo tú le puedes ministrar a un joven o le puedes ministrar a una persona que tenga problemas con su mamá, que tenga rencor hacia su madre? Uno de los pecados más grandes que hay es que hay hijos, atadura, maldiciones, que hay hijos que tienen rencores hacia su padre, hacia su madre. Cuando yo escucho a un hijo decir, a mí me crió mi abuela. Sí, está bien que tu abuela te haya criado, pero a ti quien te parió fue tu mamá. Eso también no, que padre es cualquiera. Padre no es cualquiera, porque cualquiera no sembró la semilla en el vientre de tu madre para darte vida. Que ese hombre sembró esa semilla y se olvidó de ese árbol y se olvidó y no quiere ver los frutos de ese árbol, eso es otra cosa, pero eso no es un cualquiera. Pero quizás ese hombre que sembró esa semilla no estuvo pendiente para regarla,
cuando el árbol empezó a crecer, que es cuando ya la persona nace. Y Él no regó ese árbol, Él no le sacó las ramitas, Él no le sacó las hojitas verdes, Él no lo apodó, no le echó tierra nueva, que todas esas cosas es el cuidado, el cariño, el amor, el respeto que puede dar un padre. No por eso es un cualquiera. Porque si ese hombre, el Eterno, no lo hubiera escogido para poner esa semilla en el vientre de tu madre, hoy tú no tuvieras vida, hoy tú no tuvieras hijos, tú no tuvieras una casa, no tuvieras una profesión. Que lo has logrado con tu esfuerzo, está bien que lo lograste con tu esfuerzo, pero el primer esfuerzo y la primera acción fue que ese hombre colocó. Padre no es cualquiera. Hay hombres buenos, hay hombres que no son buenos, pero ellos no son culpables. Entonces, no lleves esa maldición generacional, no la transmitas a tus hijos. No la transmitas porque quizá esos son maldiciones. La mamá la abuela se divorció, la bisabuela se divorció, la abuela se divorció, la madre se divorció, entonces también tú vives eso. Tú tuviste un padrastro, tus hijos van a tener. No, hay que romper todas esas maldiciones. ¿Por qué? Porque la palabra del Eterno dice que que la maldición va a llegar hasta la 1000, pero después hasta la 4ª generación vienen bendiciones. Y tenemos que tener mucho cuidado con esas cosas. Entonces, respetar a los padres implica, entre otras cosas, que un hijo no puede contradecir la palabra de su padre. Hay jóvenes, cuando yo pude entender, una vez yo pensé, y yo le preguntaba al Eterno, que llegó un tiempo en Venezuela que los jóvenes los estaban matando. Mataban 1, 3, 4, 5 jóvenes diarios. Y un día yo vivía en un edificio y yo estaba en el piso 12 y mi ventana daba hacia la calle. Y yo me paraba en la ventana y yo veía tantas cosas. Y un día en esa ventana yo le pregunté al Eterno, Padre, ¿por qué están muriendo tantos jóvenes? Y en ese momento yo vi una cantidad de jóvenes, eran como las 2 de la madrugada. Una cantidad de jóvenes que venían. Y yo dije, mira estos jóvenes, ¿qué hacen en la calle a esta hora? ¿Dónde está el padre? ¿Dónde está la madre de estos jóvenes? Decía yo. Y el Eterno me dijo, esa es la causa. ¿Por qué los jóvenes están muriendo tan jóvenes? Porque no están honrando ni respetando a sus padres. Hay hijos que el padre le dice o la madre, no vas a salir, en lo que el padre se duerme se salen escondidos. No estás honrando, no estás respetando. Y esa es una de las maneras de honrar. Esa es una de las maneras más importantes de ser santo. En el 19:10 dice, tampoco te buscará tu viña ni recogerá el fruto caído de tu viña. Lo dejarás para el pobre y para el forastero. Yo soy Hashem, vuestro Elohim. Yo soy Hashem, nuestro Elohim. Entonces, sé santo. Guarda el amor hacia tu padre, respétalo, ámalo y busca esa santidad. En esa santidad tú vas a entender que cuando tú entras en esa santidad, tú vas a empezar a recibir bendiciones. Busca la manera de amar, de honrar a tus padres. ¿Quieres entrar en una santidad y recibir las bendiciones y el ministerio que el Eterno tiene para tu vida y todo lo que el Eterno tiene para tu vida? Busca la santidad en perdonar, amar, honrar y cuidar a tus padres. Que el Eterno te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro en ti, te dé sabiduría y entendimiento, te envíe un abrazo y que todas las cosas ayuden a bien. Shalom, shalom.